10 consejos para aplicar foil con un glue pen o bolígrafo de adhesivo, por Mr. Wesison. El foil metalizado reactivo es un material muy utilizado en scrapbooking para dar brillo a nuestros proyectos. Hay diferentes fabricantes y diferentes formatos. Este tipo de material reacciona con el calor y la presión, y habitualmente se suele aplicar utilizando una impresión láser. La tinta de una impresora láser contiene tóner que reacciona juntamente con el foil al calor y la presión que ofrecen, por ejemplo, una plastificadora doméstica. En este vídeo anterior tenéis explicado con más detalle esta operación. También existen en el mercado unos bolígrafos que llevan tinta de tóner que permiten hacer la misma operación sin utilizar impresión láser. Y ya os expliqué en este otro vídeo cómo utilizar este bolígrafo de tóner. Pero hoy vamos a ver una alternativa a este bolígrafo, un bolígrafo de adhesivo, también llamados glue pen. Estos bolígrafos de adhesivo nos permiten escribir o incluso dibujar y aplicar foil directamente encima. Y además tiene unas ventajas respecto al bolígrafo de tóner. No es imprescindible la utilización de una plastificadora o laminadora. Vamos a verlo. Los glue pen o bolígrafos de adhesivo se fabricaron originariamente para permitir adherir elementos muy pequeños o muy finos de forma fácil y sencilla. Tenemos diferentes marcas y fabricantes y podríamos dividirlos en dos tipos distintos. Los two-way glue, que nos permiten dos tipos de utilización, como adhesivo permanente o adhesivo reposicionable. Al utilizar estos bolígrafos, al principio la tinta sale de color. Dependiendo de la marca puede ser azul o blanco. Mientras está todavía la tinta fresca, esta tinta adhesiva es permanente. Si pegamos algo ahora, se nos quedará permanentemente adherido. Si lo dejamos secar, como veis, la tinta se vuelve transparente y en este momento el adhesivo es reposicionable. En cambio, otros bolígrafos como el Aquapit de Tombow es solamente permanente. Cuando seca, seca. No se vuelve reposicionable. Veamos ahora los 10 consejos para aplicar foil con este tipo de bolígrafos. 1. Agitar y probar. Hay algunos modelos de bolígrafos que tienen un pequeño depósito con una bomba blandita en el medio, de color azul claro. Este tipo de bolígrafos es necesario agitarlos bien para que la tinta se mezcle correctamente. Y en todo caso, siempre antes de empezar a trabajar, haremos una prueba sobre un papel desechable. 2. Escribe en vertical. Si los inclinamos no escribirán bien, pero si los ponemos muy verticales, veremos cómo fluye mucho más fácilmente la tinta adhesiva y obtendremos un mucho mejor resultado. 3. Aplica uniformemente. Además de mantener bien vertical el bolígrafo, debemos presionar esta pequeña bomba de color azul que tenemos en el medio de algunos de los bolígrafos uniformemente mientras escribimos para que salga la cantidad de líquido parecida en todo momento. Requiere un poco de práctica mantener presionado la bomba y escribir simultáneamente. Otros modelos de bolígrafos no tienen este depósito, esta bomba, y la cantidad de líquido que cae depende de la presión que ejercemos sobre el papel. Cuanto más apretamos, más cantidad de líquido sale, así que debemos presionar de forma uniforme durante toda la escritura. 4. Espera a que cambie de color. Antes de aplicar el foil debemos esperar a que el adhesivo seque, que cambie de color todo el adhesivo.
no debemos ser impacientes y debemos esperar hasta que esté totalmente seco. Si es necesario, esperaremos algunas horas. Es mejor pasarnos y que quede muy seco. Este, por ejemplo, ha estado más de 12 horas, pero sigue estando pegajoso, a quedarnos cortos y que quede en alguna zona todavía de color azul, como aquí en la L. Si el adhesivo está demasiado húmedo, cuando peguemos el foil quedará espachurrado y nos va a quedar un desastre. 5. Ejerce presión. Ya podemos proceder a aplicar presión para pegar ese foil al adhesivo. Colocaremos un trocito de foil con la cara fea hacia abajo, el color hacia arriba, y con el dedo ligeramente vamos presionando sobre el adhesivo y vemos cómo queda pegado encima de él. Es súper sencillo y el resultado muy bueno, ¿veis? Simplemente hemos de tener la precaución de colocar el foil con la parte de color plata hacia abajo y la parte colorida hacia arriba. De esta manera se nos pegará correctamente el foil al adhesivo. Podéis reciclar trozos de foil que ya hemos pasado por una plastificadora y nos quedan trocitos, restos que podemos utilizar perfectamente. 6. Aplica más presión. A veces ocurre que con el dedo solamente no es suficiente para que el foil se quede bien adherido. Nos podemos ayudar entonces de una plegadora o cualquier elemento rígido de forma roma que nos permita ejercer presión en todas las zonas donde hay adhesivo. De esta manera conseguiremos un resultado mucho mejor. Y utilizando la plegadora podéis hacer un truco con un efecto muy divertido, utilizando diferentes retales o restos de foil que vamos aplicando a trozos. De esta manera quedará un efecto muy diferente. Foil de 2 colores. 7. Aplica una presión uniforme. Muchísimo mejor nos va a quedar si cuando vamos a aplicar la presión lo hacemos de modo uniforme. A ver, déjame pensar. Creo que hay alguna maquinita que tenemos casi todos los scraperos y scraperas que nos podría servir para aplicar presión de forma uniforme entre 2 metacrilatos. Sí, exacto, la máquina de troquelar. Cuando ponemos la cartulina con el foil en el interior del sándwich de nuestra máquina de troquelar y la pasamos 1 o 2 veces por ella, presiona y el adhesivo queda impecable. 8. Añade calor. Si además de la presión añadimos calor utilizando, por ejemplo, una plastificadora, conseguimos un aspecto estupendo. Incluso bolígrafos muy difíciles de aplicar foil, como este Tombow que está utilizando, que es permanente y seca enseguida, con el método de la plastificadora nos permite aplicar foil, porque ese pegamento que ya es permanente se reblandece con el calor y el foil se pega. 9. Si fuiste impaciente, repasa los defectos. Si no esperaste a que el pegamento estuviese bien seco y te han quedado zonas húmedas, cuando aplicamos presión, pues se espachurra, no queda bien pegado el foil porque está demasiado húmedo y nos quedan ahí huecos, como aquí en la L, que si cogemos un trocito de foil y repasamos, solucionamos ese pequeño inconveniente. 10. Mis bolígrafos Glue Pen favoritos. En primer lugar tenemos el Sakura Quickie Glue. Es mi favorito por excelencia. Desde que lo he descubierto estoy encantado. Fluye muy fácilmente la tinta. Se pega muy bien el foil. Además, fijaos qué finito escribe. Ideal. Y además no tiene esa pequeña bomba para ir bombeando el adhesivo, como tiene el Zikuretake, que también es muy buen bolígrafo, pero este es el pequeño inconveniente que a mí no me gustaba mucho.
aunque también es cierto que cuando bombeas un poco al principio, luego ya va saliendo bastante fluidamente la tinta. Está esta otra marca, la de Martha Stewart, que si os fijáis son prácticamente idénticos, aunque con este tengo que ir presionando más continuamente la bomba, seguramente porque es que es el primer bolígrafo que me compré y tiene ya sus añitos, pero fijaos que todavía está bastante lleno y sigue funcionando perfectamente. Y por último tenemos al bolígrafo permanente Tombow. Este bolígrafo se seca enseguida, pero enseguida. Y una vez seco, con presión no se pega al foil. Hay que aplicar plastificadora. Si no, esa tinta adhesiva no se reblandece y no se queda bien pegado al foil. Y ya está, no tengo más bolígrafos de adhesivo. Ah, sí, pero una última cosa. Antes de iros, os quería aconsejar cómo almacenar vuestros glue pens. Una vez hemos acabado, antes de guardarlos, retiramos ese exceso de adhesivo que puede haber en la punta y lo ponemos en vertical con la cabeza hacia arriba en un recipiente, nunca en horizontal. Os lo recomiendo porque yo los tengo así almacenados desde hace mucho tiempo. El de Martha Stewart igual tiene 3 años y sigue funcionando perfectamente. Así que si queréis que duren, ya sabéis. Y también os recuerdo que tenéis, como siempre, debajo del vídeo, en la caja de información, el listado de los materiales que hemos ido utilizando. Espero que os hayan gustado mucho todos estos trucos y técnicas que hoy os he presentado. Están muy divertidas y nos permiten hacer caligrafía con foil que queda estupendamente. Solamente necesitáis un bolígrafo de adhesivo muy económico, un poquito de foil y el dedito para ir presionando. Espero que os haya encantado este vídeo y me regaléis un dedo arriba bien firme y un comentario estupendo. Y no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Un saludo muy grande desde Guasilandia y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto.